Molt bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Equip de direcció, Consell Social, equips de ganals, departaments, estudiantat, Colegio de Procuradores, comunidad universitaria. Muchísimas gracias por haber participado, asistir a lo que en breve será una conferencia que va a impartir la señora Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado, con el título La función consultiva, democracia y Constitución. Esta actividad, como recordábamos hace unos breves minutos, se enmarca dentro del convenio que firmamos hace unos pocos meses entre la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas y el Consejo de Estado. Recuerdo la primera vez que hablamos, lo hicimos por videoconferencia y de manera muy rápida estuvimos de acuerdo que teníamos que empezar la colaboración entre Consejo de Estado y universidades. Hacerlo a través de las actividades que son típicas del mundo académico y del Consejo de Estado, empezando por conferencias, dando oportunidades también al estudiantado que pudieran realizar las prácticas académicas en el Consejo de Estado o realizar sus trabajos de fin de máster, de grado o, por qué no, proyectos de investigación entre los diferentes grupos e institutos. En ese sentido nos comprometimos a llevar a cabo estas actividades y yo quiero agradecerle hoy, sinceramente, a su presidenta que haya querido ser ella la que empiece esa ronda por las universidades y que haya también querido estar en la universidad. Jaume I, la que en nombre de toda esta comunidad universitaria que representan los que hoy están aquí, te damos la bienvenida a la que es tu casa, diría yo, ¿no? La presidenta siempre dice que ella es universitaria y cuando viene a las universidades se encuentra como en casa. Bueno, pues hoy es un buen momento. Me corresponde a mí presentarla como rectora de la Jaume I y es difícil porque, en primer lugar, ella ha tenido ya colaboración con muchos de vosotros en el Máster de Igualdad, ha presentado libros de investigadoras, investigadores de nuestra casa y es de sobra conocida, pero seré breve en la presentación. Es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, donde además es muy amiga del actual rector, también amigo de la Universidad Jaume I y colaborador, y hace poco más de un año preside el Consejo de Estado. A lo largo de su trayectoria ha sido vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes de Igualdad, ministra de Cultura del mismo ámbito, fue también consejera de la Junta de Andalucía, eso entre algunos de los cargos institucionales que ha tenido. Pero es curioso resaltar que si accedéis a su currículum resumido en la página web del Consejo de Estado, destaca que Carmen Calvo nació en la localidad cordobesa de Cabra. Y esto es interesante resaltarlo porque es una persona enamorada de su pueblo, orgullosa de sus raíces y que además, según me dicen, junto con su familia, son los pilares que le ayudan a construir su trayectoria personal y profesional. Quienes la conocen de cerca y también habéis tenido la oportunidad de trabajar con ella, destacáis su vocación de integrar y su capacidad de interpretar la realidad, de captar el momento, de ese momento que hace poco estábamos hablando con la secretaria general también. Y esa capacidad que tiene la aplicó como vicepresidenta en el primer gobierno de coalición que tuvo este país. También sabréis que es una feminista convencida y lo es desde antes que el feminismo ocupara un espacio en la agenda pública. De hecho, muchas veces ella ha explicado en sus entrevistas que su razón de ser feminista es un asunto de su propia dignidad. También es promotora de la cultura y entiende la cultura como un elemento esencial para el pleno desarrollo de las personas
y del país. Es una firme defensora de la convivencia y quienes habéis trabajado con ella sabéis que para Carmen Calvo la norma tiene toda la importancia, incluso una de las comas es relevante para explicar esa norma. Y es así porque ella entiende el derecho como la garantía de ese marco de convivencia. Bien, en estos momentos despliega esa manera de entender la realidad, ese valor con el compromiso, ese compromiso con los valores democráticos, lo hace a través del Consejo de Estado, una institución con 500 años de historia que hoy la propia presidenta, con su proximidad, nos va a acercar a esta comunidad universitaria. Muchísimas gracias, querida Carmen, por tu compromiso, por tu defensa en los valores democráticos tan necesarios en estos momentos y por estar hoy aquí en la Universitat Jaume I. Así que cuando quieras, la palabra es tuya. Buenos días, y porque lo primero es antes y no es una butad. Gracias por estar aquí. Es un día de diario, conozco bien la dinámica académica y seguramente que os he hecho algún pequeño estropicio para que algunos compañeros y compañeras estén aquí y para que los alumnos y las alumnas también estén. Los que estamos aquí sabemos que de manera protocolaria los rectores y las rectoras de nuestro país tienen un título formal que a mí siempre me ha resultado muy curioso, muy interesante. Se llaman magníficos y magníficas, por obligación. En el caso de vuestra rectora, de Eva, es una verdad material, como diríamos en derecho. Es una mujer que se cree profundamente lo que significa la universidad y la universidad pública en una condición de fábrica de generación, no solamente de conocimiento, de libre pensamiento, sino también de igualdad entre compatriotas, y hace una defensa noblísima y profundamente necesaria en estos tiempos. Y por eso me resultó tan fácil llamarla un día y decirle: he descubierto que el Consejo de Estado no tiene colaboraciones con las universidades y que en algunos momentos resulta muy difícil encontrar chicos y chicas jóvenes que den un paso al frente en unas oposiciones que son difíciles, no nos engañemos, pero que les permiten entrar a uno de los cuerpos jurídicos más prestigiosos de nuestro país. Así que me parece que puede ser muy fácil para ti y para mí, querida rectora, por videoconferencia, que encontremos un acuerdo para que esta búsqueda que hacemos de vez en cuando del Consejo de Estado de a ver quién se atreve a hincarle en diente a esas oposiciones resulte mucho más fácil por la cercanía que algunos chicos y chicas puedan tener con el órgano constitucional, que es el Consejo de Estado, y de ahí que acaben teniendo el empeño por formar parte del cuerpo técnico de letrados y de letradas. Fue muy fácil, yo luego pensé, no sé cómo la presidenta de la CRUE se lo va a contar a todos los demás, pero ella tardó muy poco tiempo en construir esta pasarela de comunicación donde para mí significa que en algún momento haya por aquellos pasillos tan espectaculares del Palacio de los Consejos chicos y chicas que estén haciendo a veces simplemente el trabajo fin de grado, un TFG que, como le digo a los consejeros y a las consejeras y al cuerpo de letrado, se trata de tener a algún joven por aquí que haga sus primeros pinitos en redactar en términos jurídicos, en meter cabeza en algún tema de manera monográfica, en leer de manera precisa algún asunto, y que con el mucho saber que anda por esta casa también participemos de esos circuitos que son circuitos de formación. Por eso yo le estoy muy agradecida a vuestra rectora, a vuestra magnífica rectora. Y luego diré que en este mismo aula he estado muchas veces. Que es verdad que cuando voy a una facultad y a una universidad me siento en mi casa porque, aunque no se trata de hablar de mí, pero yo he estado casi el mismo tiempo en la universidad que en los cargos públicos, lo cual me parece un mix bastante
interesante para vivir, mucho más para una mujer que ha dedicado su modesto esfuerzo nada más y nada menos que al derecho constitucional, que como bien sabéis somos el lado técnico y riguroso del poder político, y que en ese sentido yo he encontrado en mi propia vida mucha armonía entre lo que me interesaba intelectual y académicamente y luego lo que me interesaba vitalmente, que es la política. Y aquí he estado porque tengo mucho trabajo conjunto con una profesora vuestra, con Asun Ventura, que está allí y que es, ayer fue el Día Internacional del Pueblo Gitano, contra el que tenemos tantas discriminaciones y prejuicios todavía, pues dicho como lo dirían en su jerga y en su manera de entender la vida, pues ella y yo somos primas en la batalla del feminismo como elemento fundamental de la democracia y de la interpretación de la igualdad entre hombres y mujeres desde el derecho constitucional como una transversalidad imprescindible. Y he estado aquí muchas veces y no diré cuántos años, porque si no me pego un disgusto yo sola, pero hace muchos años. Y he trabajado con el profesor también García Campás para asuntos muy relevantes de legislación laboral en la dirección de achicar desigualdades en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, contra la brecha salarial y contra asuntos muy importantes que han dado lugar a un paso al frente de nuestro derecho laboral en esa perspectiva democrática, que es la mirada en la igualdad entre sexos. Es decir, que estoy en un sitio al que he recurrido en muchas ocasiones, al que he venido muchas veces y, por tanto, en mi salsa. Y además aquí hay personas a las que aprecio mucho, que están en las instituciones, a vuestra subdelegada, al presidente del Consejo Social de la Universidad, en definitiva, que me siento muy agradecida, porque si alguien piensa que en los cargos públicos el privilegio es todas esas cosas que contaba Forges también contadas, mientras que vivió a lo hispánico, ¿no?, los topicazos de los cargos, el privilegio de un cargo, créanme, es que de vez en cuando un grupo cualificado importante como este te escucha un rato. Y en estos tiempos que te escuchen ya es, no sé cómo decirlo, oro molido, ¿no? Así que mi privilegio es estar aquí, que ustedes en unos minutos me escuchen algunas cosas que yo puedo aquí modestamente colocar, ¿no? Me interesa mucho poder hablar con la gente más joven, porque creo que un problema que me empieza a preocupar mucho es que el desarrollo de nuestro país en estos últimos 47 años, por fin ya de democracia, con lo cual, primera idea, la democracia no ha hecho más que empezar. Por si alguno se ha aburrido, se ha cansado, cree que está superada o cree que va a venir algo después, mejor o diferente. Nos lo quitamos de la cabeza. La democracia ha costado miles de años ponerla en pie, de pasarla una idea a una práctica inicial que es esta. Lo que nos queda es más democracia, mejor democracia, perfeccionamiento del modelo, porque el modelo es modelo término. Es decir, la humanidad ha llegado a dos grandes conclusiones: que el poder le pertenece al pueblo, nos ha costado la vida que el poder le pertenezca al pueblo soberano. La vida, el poder no le ha pertenecido al pueblo soberano a lo largo de la historia, nunca hasta hace 10 minutos, por si alguien está pensando en otra cosa. Y dos, que sea factible sabiendo que el valor superior, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro modelo constitucional, es el pluralismo ideológico. Yo ya sé que para mucha gente ponerle valor superior de la Constitución se le va a la cabeza a otros espacios mentales, absolutamente defendibles e importantes. De los pocos valores superiores que tiene todo el modelo, el más importante es el pluralismo ideológico, es decir, que pensamos de manera diferente, pero que tenemos que estar todos en el mismo espacio. Con estas dos cosas uno se puede acostar por la noche un poco más tranquilo, porque lo otro no es nuevo, es muy viejo. Se llama autoritarismo, en cualquier formato que lo hayamos visto a lo largo de la historia o en cualquier formato, por Dios y por la Virgen, que soy feminista, en el que no lo vayamos a ver. Y se reduce a algo muy sencillo.
alguien manda subjetivamente y los demás obedecemos todos con riesgo de nuestras vidas. No hay más. Así que cuando ahora, de vez en cuando, y lo comentaba con la rectora y con la secretaria, vemos circular ideas de, bueno, el dictador era defendible. Alguien dijo, el dictador hizo cosas, claro, gobiernas 40 años, solo faltaría que no hicieras cosas, pero las hacía sin pluralismo ideológico, sin Estado de derecho democrático, con la oposición en la cárcel, con un levantamiento contra el orden legítimo y legal, y como alguien ha dicho, de manera soberana, todo eso, edificios públicos, pantanos, políticas, también lo hacían en Europa, pero con pluralismo ideológico, respetando a la oposición y con urnas. Por si hay alguna veleidad de dudar sobre estas cosas, porque la gente joven tiene derecho a cuestionar lo que quiera, porque a lo mejor no lo ha vivido, pero como me preocupa que no haya más diálogo intergeneracional en nuestro país, me preocupa por dos razones. Una, porque hay cosas que te las enseña el tiempo y la experiencia y no los libros, y esas las tenemos quienes hemos vivido más. Y dos, porque vosotros estáis acometiendo tantas novedades en la vida, tantas cosas nuevas con la revolución tecnológica, que los más mayores necesitamos escucharos a vosotros porque os estáis incorporando a cosas que nosotros no conocemos. Y ese encuentro no solamente es que sea deseable y seguramente nutricio, nos dará mucha más tranquilidad a nuestro país. Y si tranquilizamos nuestro país, pues igual se lo podemos pedir al resto del mundo que se vayan tranquilizando también el resto. Así que necesitamos encontrarnos, porque no vale decir el mundo es como yo lo veo, que para eso tengo solo 20 años, ni a la inversa. El mundo es como yo te lo digo, porque tengo... esto que hace en la tele, ¿no? Pues este es el asunto. Así que me resulta un diamante en bruto poder hablar en la universidad con todo, pero particularmente con los más jóvenes. Digo esto porque, a modo de pequeño preámbulo, porque tengo la impresión, y no la tengo de manera hueca, he dado muchas horas de clase, sigo en contacto con algunos de mis alumnos, tengo algunos ya hasta en el Tribunal Supremo de Magistrados, bajo de vez en cuando a mi departamento y mis colegas me dicen, Carmen, explícale el recurso de amparo a los alumnos. No estoy fuera para nada de ese mundo. Y me inquietan algunas cosas y creo, se lo decía la rectora, que hay una obligación no escrita, no regulada, no puesta en ningún lugar, donde los más adultos de este país, en este momento, tenemos que estar mucho más cerca y mucho más explicando algunas cosas que conviene que compartamos jóvenes y mayores. Mirad, tengo dos cosas para mí por ciertas. Os hemos sobrecargado a la gente joven de algunas patrañas mentales que se van convirtiendo a veces en falsas realidades para la vida, pero son patrañas mentales. No sé quién se inventó la famosa frase de que sois las generaciones mejores formadas de la historia de España, pero el que se lo inventó le deberíamos de pagar la psiquiatra a escote todo, para que no se lo gaste, pero para que lo trate o la trate. Esta es una frase completamente absurda. Solo faltaría más que quienes habéis nacido en democracia, dispuestos a estado de bienestar, de universidades públicas, de becas, de mejores colegios, de libertades, solo faltaría más que no fuerais la generación mejor formada. Esto es una tontada. ¿Quién va a ser la generación mejor formada? ¿La de mi abuela? Imposible. Menuda tontería al que se le haya ocurrido. Y esta frase os ha sobrecargado. Primero, de responsabilidades y segundo, de expectativas. ¿Qué expectativas se derivan de esto? ¿Qué significa esto para mí? ¿Que tendré muchas cosas fáciles, rápido? Pues menuda tontada que os han contado. Vuestra vida tendrá cosas mejores y cosas peores como la de mi generación, como todas las de atrás y como todas las que vengan.
Y os han dicho, tendríais todo esto y ahora no lo tenéis, para añadiros un estado de ánimo terrible, de ansiedad, de frustración, de esto que ahora hemos descubierto que son las cosas mentales, por no llamarle enfermedades. Para nada, para haceros perder la alegría de la edad, el lío fabuloso de tener 19, 20, 22 años y estar como las maracas de Machín, que es como hay que estar a esa edad, sin saber para dónde vas muy bien, ni quién eres, ni por dónde tiras. Es que forma parte del juego estar vivo. Y lo deberíais de disfrutar en vez de patologizarlo. Y en vez de que os paralice, deberíais de pensar que es que la edad es eso. Y no sé muy bien quién soy, ni para dónde voy, pues ni falta que hace. Ya verás cuando tengas 50 y ya estés completamente encajonado lo aburrido que es eso. Que ya no te puedes mover de ahí. Que ya resulta a los 50 años y dices, pues ya estoy casi a punto de premorirme. Pues ya ahora tengo 2 niños y tengo que cargar con esto y no sé cuánto, ahora ya no me puedo mover de aquí de Castellón, que a mí me gustaría vivir en Helsinki, ¿ahora qué hago? Por favor, ¿quién os ha dicho todo esto, toda esta tontada? ¿Qué queréis con 22 años? ¿Qué queréis? Es lo suyo. Y os han sobrecargado unas cuantas crisis que no os tocan. Unas cuantas crisis que no os tocan. Porque os han dicho por adelantado algunas seguridades que tampoco tocan. Y si a esto le añadimos el esquema mental que tenemos los occidentales en países ricos como el nuestro, en Europa, y es que hemos decidido volvernos todos locos porque pretendemos que la vida sea una cosa que no es. No hay nada que le guste más a un europeo que no enfrentar la muerte. Cuando ahora lee las estadísticas del informe de la Fiscalía General del Estado, dice, se han incrementado los delitos de los ciudadanos y ciudadanas pegándole literalmente a los sanitarios en los hospitales. ¿No sabéis cómo se ha incrementado eso? Y cuando tú ves ese dato, dices, esto lo tengo yo que pensar. Porque tú vas a un hospital y dices, a ver, que mi hígado no es mío, que es tuyo. Se lo dice así al médico, soterradamente, subrepticiamente le dice, que es que yo no quiero que me esté pasando esto. Como no quiero que me esté pasando, el problema es tuyo. Y claro, el médico te mira y te dice, a ver, que el hígado es tuyo, que has tenido mala suerte, pero que el hígado es tuyo, que te tienes que hacer responsable de lo que te ha pasado en el hígado. Pues en este lío andamos. Absurdo que nos amarga las vidas, nos desenfoca los momentos que te toca vivir, que son los que son, y que os está volviendo locos a la gente más joven. Porque a partir de ahí os bloqueáis. Y veis el mundo negro, mi futuro será la primera generación que no va a tener lo que sus padres... ¿Dónde está escrito que a una generación le garantice nada el mundo ni la vida? Si aquí miras para atrás y todavía tenemos abuelos y abuelas que no tenían luz eléctrica. Algunos desaparecidos en cunetas que no los hemos encontrado todavía fusilados por defender las libertades y la democracia. ¿Pero de qué va esto? Claro, de repente estáis en esas circunstancias y no podéis mirar con una cierta alegría y jolgorio de las cosas de las que disponemos, de las herramientas de las que disponéis. Me gustaba mucho decirle a veces a mis alumnos, ¿sabéis cuál es? En Córdoba, una provincia que está llena de olivos. Entre Córdoba y Jaén hay 132 millones de olivos nada más. Y les decía, ¿sabéis cuál es la diferencia entre los que estáis aquí en el aula aburridos, sin sentido, sin querer oír, sin valorar que podamos estar en este momento explicando qué es el poder legislativo, por ejemplo? ¿Sabéis cuál es la diferencia entre vosotros y los que están cogiendo aceitunas? Con 2 grados bajo cero a las 6 de la mañana, que empieza la jornada en el campo. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que sea lo que sea vuestro destino y que a lo mejor te veas cogiendo aceitunas tú con tu grado terminado, las luces que tú tienes, él no las va a tener nunca. Y eso te lo está propiciando este aula, esta clase, esta fórmula de poder estar en la universidad, que no es el INEM para encontrar empleo, que es la apertura mental que el que no vaya no va a tener nunca. Y ese es el privilegio. Y seguro que con ese privilegio tú tienes más posibilidades de que tu trabajo sea mejor retribuido y tu vida mejor. Pero lo tienes que enfocar así, no lo puedes enfocar de otra manera.
Y estas cosas os las hemos hecho. Y cuando teníais 15 y 17 y 14 y 19, tampoco tenéis armas para desentrañar esto. Lo habéis cogido de manera acrítica, como es lógico, con esa edad, y os hemos fastidiado bastante algunas cosas. No tenéis más problemas ni menos problemas que ninguna otra generación anterior. No tenéis más obligaciones, ni más expectativas, ni menos que cualquiera otra generación anterior. Lo que tenéis es vuestro tiempo, punto, con sus características, punto, con las herramientas que cada uno sea capaz y, por favor, con alegría y jolgorio, que estamos en uno de los mejores lugares del planeta, que es Europa, y un país como este, que ha hecho un milagro en 47 años de pegar un trayazo histórico, jurídico, democrático, económico y social, que cuando sale fuera de aquí todavía se quedan a cuadros cuando lo tenemos que explicar. Así que o partimos de otras premisas o de repente no vamos a disfrutar nada, ni siquiera que el Consejo de Estado exista en nuestras vidas. Y una segunda parte para que podamos tener algo de coloquio. Cuando le dije a la rectora quiero hablar de la función consultiva, aparte de decir que el Consejo de Estado tiene 500 años el año que viene, imaginaros lo que es para un país como este, que guerrea tanto. Es que a los españoles nos gusta un guerreo más que a nadie. La frase favorita de un español es estoy de acuerdo, pero... Y ya no estoy de acuerdo en nada. Que yo cada vez que me dicen, Carmen, estoy de acuerdo, le digo, déjalo ahí, ya no siga, no lo estropees. Porque si sigue le tengo que decir, pues entonces ¿en qué estás de acuerdo? Nos gusta un guerreo más que a nadie. Bueno, mal para nosotros, porque nos amargamos bastante las vidas guerreando tanto. Si guerreáramos menos, te entraría una tranquilidad mucho más grande. Porque dirías tú, yo quiero guerreo contra este, que no piensa como yo, y a mí que me importa que no piense como yo. Llevar la razón es un vicio, ¿eh? Como drogarte, lo mismo. Lo mismo. Si quieres llevar razón, la tienes que llevar siempre y tienes que echar ahí un esfuerzo de lo más tonto. ¿A ti qué más te da que el otro esté en contra de la eutanasia? Pero ¿a ti qué más te da? Si tú la tienes que utilizar en tu vida, pues ya está, y el que no. ¿A ti qué más te da guerrear con eso a todas las horas? Bueno, pues este es el formato español y si no, mirar la historia. Digo esto porque cuando te das cuenta que el Consejo de Estado es el órgano más antiguo de este país, se ha mantenido impertérrito 500 años, te entra ya una reverencia de decir, uy, ¿qué habrá pasado aquí para que esto se haya mantenido? Repúblicas, monarquía, cambio de dinastía en la corona, dictadura. El Consejo de Estado estaba allí. Yo dije, por favor, estoy entrando en las pirámides de Egipto casi, ¿no? Te da por pensarlo, ¿no? Y decir, ¿qué hay aquí de esencia? Esencia, algo básico que lo haya recorrido a lo largo de 500 años, porque a lo mejor hay aquí alguna clave. Claro que la hay. Yo la expreso con mucha sencillez, que además lo rescata nuestro orden constitucional actual, nuestra Constitución actual, que tuvimos duda en aquel momento si el Consejo de Estado aparecería con rango de órgano constitucional o no, o en qué se iba a quedar. Finalmente lo recoge el artículo 107 de nuestra Constitución, como bien sabéis, en este sitio. Hay una cosa muy interesante. Y mirar, recorre la idea democrática y la idea constitucional. Y es la siguiente. ¿Cuál es la naturaleza del poder? ¿Cómo hacemos que el poder tenga algo de racionalidad? Imagino que en algún momento habrán dicho que leyerais ese librito tan pequeño y tan interesante de Max Weber, El científico y el político, que es el gran debate de la democracia. ¿Qué tiene que haber de tecnocracia y qué de democracia? Y que ha vuelto ahora mismo, ese debate ha vuelto. La idea de que los técnicos gobiernen porque saben mucho, o no, que gobernemos cada uno de nosotros, igualdad para todos para alcanzar el poder. Ese duelo es el duelo entre la parte objetiva de nuestras vidas y la parte subjetiva de nuestras vidas. Y es un duelo que no se resuelve ni al 100% ni fácilmente. Porque es verdad que necesitamos, porque no puede ser de otra manera, que el empuje de la perspectiva del poder sea subjetivo. Las ideas que tenemos son diferentes.
Pero por otro lado necesitamos en un mundo complejo contrapesar eso con el raciocinio, la razón y los argumentos que nos permiten ponernos de acuerdo. Desde las emociones no nos podemos poner de acuerdo. Esto tenemos que dejarlo claro. Desde las emociones no nos podemos poner de acuerdo, porque lo que es una emoción para una persona de esta naturaleza, para la de al lado es otra contraria. Ahí él dice, a mí esto no me asusta, y dice el otro, pues yo es que me paralizo en cuanto que entro con la luz apagada. Bueno, pues son emociones, son sentimientos. Las emociones y los sentimientos, que forman parte de nuestra naturaleza, no nos ayudan a ponernos de acuerdo. Lo que nos ayuda a ponernos de acuerdo son las razones. Yo tengo una razón que te la tengo que explicar y que trato de objetivar para tenerte a ti en cuenta. Y tú tienes que hacer el mismo esfuerzo conmigo para tenerme a mí en cuenta. Yo no te puedo explicar por qué me gusta el color amarillo, ya está, que es una tontada, me gusta, y tú dices, pues es que el verde es mucho mejor, digo, ¿y ahora qué hacemos? No podemos hacer nada con esa subjetividad. Yo puedo compartir espacio contigo cuando razono y tú razonas. Esto se llama la herencia ilustrada del pensamiento racional del que nace la democracia para que podamos estar todos siendo diferentes. Pues esto ni es facilito, ni es sencillito, ni le ha costado a la humanidad un minuto, nos está costando mucho. Así que hay que cuidarlo como oro en paño. De manera que dice, bueno, un mundo tan complejo como este lo tendrían que gobernar los que entienden de esto. Y sin embargo, vemos en este momento que a las cabezas de instituciones muy importantes no hay gente que entienda mucho, ¿verdad? Lo digo el día de hoy. He venido yo a decirlo el día de hoy, donde una persona que asume una de las grandes situaciones de poder del planeta ha dicho literalmente, en los medios está entrecomillado, que el resto de los estados o que algunos estados tienen que negociar con él, que preside la primera potencia económica del mundo en este momento, para que le besen el culo, literal. O sea, hemos vuelto a las cavernas donde el poder es el culo del que sea. Aquí estamos. Y nos jugamos en medio intereses, sobre todo de valores, de derechos, de libertades y después del modelo económico en el que todo el mundo está inmerso para poder tener trabajos y salarios. Ahí estamos, otra vez. ¿Veis? Que le besen el culo a alguien es tan antiguo como que se lo besen a Kenatón o a Nefertiti. No tiene nada de moderno. Lo moderno es no besarse el culo, salvo cuando tú quieras en tu dormitorio. Pero no como fórmula política. Entonces, cuando el poder tiene esa naturaleza, y en democracia tiene además una naturaleza muy digna, y es que ni al legislativo ni al ejecutivo hace falta hacer oposiciones para llegar, porque podemos llegar todos por los procedimientos establecidos, al judicial no, al judicial hay que acceder de manera tecnocrática. Cuando llegamos a ese asunto, tú piensas, ¿qué es el Consejo de Estado? El Consejo de Estado es una idea del emperador Carlos V, Carlos I de España, que me gusta mucho contar en público, querida Eva. Tuvo un ataque de raciocinio, de razón y casi de modernidad, cuando hereda a sus 4 abuelos. Es que este es un individuo que le ocurre una cosa, salvo el poder de los emperadores y de las emperatrices en Roma, hubo muchas más emperatrices de las que nos han contado, bueno, que tenían el territorio inextenso de lo que es ahora Europa y mucho más de lo que es ahora Europa. El siguiente episodio de gran poder europeo ya es el del emperador Carlos. Este hombre, pues, le ocurrió una cosa curiosa en su familia, y es que hereda 4 abuelos que le entregan el emperador Maximiliano todo lo que es ahora mismo la Europa de la órbita de Centro Europa. Su abuela María de Borgoña le entrega lo que es ahora mismo Bélgica, Países Bajos y una parte del norte de Francia. Su abuela Isabel le entrega todas las posesiones españolas en América, más toda la península, menos Portugal, y su abuelo Fernando de Aragón le entrega la parte italiana y mediterránea a la corona española, nada más. Y el hombre dice,
por Dios, ¿y ahora qué hago con esto? En su persona. Y bueno, él llega aquí con sus conocidos, porque él no nace aquí, y cuando llega con 17 años ni siquiera habla español, y los nobles españoles se le quejan y le dicen que cómo va a estar asesorado por los borgoñones, que él ciñe las coronas de España, que son las coronas importantes. Y de repente dice, yo creo que necesito, fuera de mí y del poder personal que yo tengo, que alguien me diga algo desde fuera. Que alguien, cuando yo tomo decisiones, me pueda decir, no, te equivocas, no es así. Y decide crear el Consejo de Estado y que los españoles entren en el Consejo de Estado justo para él tener un contrapunto. Ay, ¿y qué hacemos ahora? Lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando dictaminamos una disposición general, como puede ser un anteproyecto de ley, al gobierno de turno, nosotros de manera fría, técnica, discreta, imparcial, le decimos, tiene ese problema, esta ley tiene ese problema. Invades competencias, choca con esta. Quizás no te has dado cuenta que tendrías que reformar por concatenación esta otra. Piénsatelo. Esto es materia reglamentaria, sácalo. Aquí tienes derecho de la Unión Europea, incorpóralo. No entramos ni en la oportunidad política de esa ley, que eso es asunto de esos dos poderes, ejecutivo y legislativo. No entramos en el contenido de carácter político que el gobierno de turno legítimo, con mayoría en la Cámara, que es el único que puede decir, quiere hacer, pero sí le advertimos de los problemas técnicos que le vemos al asunto. Pues esto. ¿Qué tratamos de hacer? Al lado político subjetivo de la mayoría legítima y legal que gobierna, el Consejo de Estado le contrapuntea de otro lado objetivo y técnico los asuntos que pensamos que mejoran el proyecto. Tenemos una función en un foro de juristas como este de control previo de legalidad y de constitucionalidad, evidentemente, porque advertimos y damos también respuestas en los dictámenes a peticiones en el ejercicio de derechos individuales de personas físicas o jurídicas. Bien, lo digo aquí delante de Asun, que ha estado también en el consultivo de vuestra tierra, ¿no? de la Comunidad Valenciana. Y cumplimos una función que es la de te contextualizamos lo que quieres decidir y lo hacemos al gobierno que toque, porque la formación fundamental con la que allí trabajamos, además de nuestro cuerpo técnico, los consejeros y consejeras, por la naturaleza del órgano, porque así lo dice su ley orgánica y su reglamento de desarrollo, es obligatorio cada vez que los españoles tenemos el debate de en el Consejo de Estado hay un exministro, es que es una de las condiciones para que lo pueda ser. Esta cosa que tenemos los españoles de debatir de cosas que están resueltas a poco que te lea el papel que te tenías que haber leído, pero esto nos gusta mucho a los españoles. El Consejo de Estado francés, que tiene jurisdicción, sala tercera de nuestro Tribunal Supremo, lo preside un ex primer ministro. No se monta un debate allí. Aquí todos los días, aunque esté en la ley, da igual. ¿Por qué? Porque la mezcla del cuerpo técnico, que son hombres y mujeres que han pasado el filtro de una oposición importante, y el mix de conocimientos técnicos que podemos tener quienes formamos parte de él, básicamente casi todos tenemos formación de juristas, pero conocemos también el otro lado, el lado de la política, lo conocemos. No lo ejerce porque lo tienes que embridar en la técnica. Pero no sabéis lo de interesante que es. En este momento en el Consejo de Estado estamos 3 ex vicepresidentas del gobierno de colores políticos distintos, pero todas convergemos con mirada de Estado en cuáles son los problemas que el Estado tiene. Aunque en tu lado, digamos, personal puedas tener posiciones diferentes. Y es extraordinariamente interesante porque acumula una sabiduría inmensa,
donde en el legislativo se confrontan posiciones políticas diferentes, legítimas, necesarias, y de las que, por cierto, no deberíamos de arrancarnos tanto las vestiduras. Esto que nos molesta mucho es que los políticos se confrontan. Pues claro, igual que en las urnas, pensamos diferente a los demás, ¿qué le vamos a pedir? Es verdad que estaría bien que estuvieran las salidas de tono todas fuera, como es lógico, ¿no? Es que el gobierno gobierna con su línea política, pues ¿cómo va a gobernar? El de Valencia, el de España, el de Extremadura, el que sea, pues ¿cómo va a gobernar? Pues la mayoría gobierna, con respeto a la minoría, pero gobierna la mayoría. Es pura democracia. Y la tenemos en solfa todo el día, dando vueltas. ¿Y quién pone un contrapunto a esto? El Consejo de Estado. Porque además somos los primeros en pronunciarnos jurídicamente. Yo me siento muy orgullosa de la historia del Consejo de Estado porque para los juristas, y aquí hay muchos en la sala, un dictamen del Consejo de Estado en algunas materias es importantísimo para hacer unas prácticas, para entender una posición doctrinal. El dictamen, cuando llega al gobierno de turno, le obliga al gobierno, según si su condición es preceptiva y vinculante o no, a remirar cuál es el proyecto. Pero es que cuando llega a la Cámara, que yo he sido diputada muchos años, autonómica y nacional, lo primero que hace un diputado, una diputada, cuando tiene que llevar un asunto, es pedir qué dice el Consejo de Estado sobre esto. Pero es que cuando el circuito ya termina, y puede terminar en control de legalidad en los tribunales ordinarios o en control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, las sentencias suelen decir con mucha frecuencia, como dijo el Consejo de Estado. Esto allí nos venimos arriba. Porque decimos, claro, lo dijimos nosotros hace 22 meses y éramos nosotros los que estábamos bien orientados. Después se han tenido que ir orientando casi todos, los tres poderes del Estado se han orientado, pero nosotros nos venimos arriba porque dice el Tribunal Constitucional, como dijo el Consejo de Estado. Acaba de decirnos esto en dos sentencias muy interesantes sobre conflictos de competencia, en la 43 y 44 del mes de marzo del Tribunal Constitucional. Pues esto es lo que hacemos. Entramos inicialmente en todo el circuito y somos conscientes en la parte creativa del derecho que nuestra doctrina legal sigue siendo fundamental para los operadores jurídicos del país y la cuidamos mucho. Voy a ir terminando diciendo que lo digo y me gusta mucho decirlo en público. Nuestra comisión permanente, que es la que se reúne todos los jueves, mañana, y el pleno, donde están otros consejeros, los que forman la permanente son consejeros permanentes. A mí algunas veces en estos tiempos, a veces con tantos debates tan absurdos, algunos de ellos, yo siempre pienso, si los compatriotas vieran media hora nada más de cómo nos esforzamos, frase a frase, línea a línea, así no es correcto así. En ese filtro donde nosotros no tenemos que decir políticamente nada, pero tenemos que ayudar al país a que esto se haga bien, al país, al Estado, no a los colores políticos de nada, ni de nadie. Si el país viera con el empeño, el rato, el mimo, las horas de no, así no, creo que falta esto, yo opino que no, dime por qué. Siempre la frase que nos gusta es todos los jueves nos examinamos. Los 10 consejeros y consejeras se examinan los letrados y las letradas hasta que encontramos un texto que nos parece casi perfecto. Esa es la tranquilidad. Porque dices tú, la ley X no me gusta, porque no me gusta este gobierno. La tranquilidad es que aunque no te guste, la ley está bien hecha. Y a ti no te gusta, porque ese que se dice en la ley a ti no te gusta. Y tú esperas otro gobierno diferente que haga otra ley distinta. Pero la tranquilidad del Estado, no del gobierno concreto, no de esa conformación parlamentaria concreta o de ese tribunal concreto, el Estado, por eso siempre se ha llamado Consejo de Estado, los intereses del Estado son los que nosotros ventilamos. O sea, la sensación que tenemos es
qué le conviene al Estado en su conjunto, con todas sus estructuras. Y nos esforzamos mucho. Y pienso esto que decía, si la gente observara eso diría, vale, el gobierno este o aquel, el de Valencia, el de España, el de Galicia o el de Andalucía, no me gustan, pero yo tengo la tranquilidad, de vez en cuando, evidentemente, no es así, pero en el 99% de los casos, que el control técnico de lo que hace el Estado español está bien. A mí ahora no me gusta por mis ideas políticas, son contrarias de las que sean, da igual. Eso es secundario. Y eso es lo que le da tranquilidad y estabilidad a un país y a un Estado. Pondré un ejemplo muy reciente. Hemos dictaminado la Ley de Industria y de Autonomía Energética de España, después de 32 años sin legislar en esta materia ningún gobierno, ningún color político. A España le hace falta una política integral y sustantiva de industrialización del país, porque eso es lo que tiene que ir Europa, y de autonomía energética. Sí o sí, es capital. Llega el proyecto de ley, complejo donde los haya. Nosotros lo trabajamos mucho tiempo. Lo llevo al Pleno. En el Pleno ya están los consejeros electos de muy diversa procedencia ideológica y de experiencia vital, y los natos. Gobernador del Banco de España, fiscal general del Estado, el GEMAT, otro tipo de cargos que también intervienen en el Pleno. Hemos llevado este proyecto de ley. Yo quise llevarlo, porque además incorporaba derecho de la Unión y reglamentariamente es obligatorio llevarlo al Pleno. Tendría que haberlo visto el país el debate. Gente de muy diversa subjetividad política, actuando todos como juristas y como consejeros y consejeras. Modificamos el texto en muchas observaciones, en algunas observaciones esenciales que se llaman, que son observaciones de legalidad, es decir, observaciones importantes, por unanimidad. ¿Por qué? Porque a nuestro país le hace falta un gran plan de industrialización y de no dependencia, por unanimidad. En estos tiempos, hace 2 meses, el Estado, la razón, el argumento, la capacidad de perspectivas distintas, combinables, armoniosas, juntas, criterio jurídico para que la ley vaya mejor pertrechada, intereses generales por encima de otros, el bien común, por unanimidad. ¿Cómo sería la cosa que alguna gente a todos nos pregunta, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Limando, sabiendo que hay que hacer equilibrio. Como es lógico, lo hemos hecho. Termino con un par de apuntes. Bueno, ya sabéis que físicamente estamos en un sitio espectacular, en uno de los palacios más antiguos, más bonitos de Madrid, con fantasma incluido. Está allí, dice, Mariana de Austria, la reina Mariana de Austria, que se fue a vivir allí para que su hijo, que era Carlos II, que era muy pequeño cuando se quedó sin padre, que no le nombraran un válido que le quitara a ella la regencia. Mariana de Austria era lista. Está allí. Y cuando pregunto a alguna gente le digo, ¿de verdad esto? La primera vez que le pregunté, no voy a nombrar a quién, pero una persona importante, le dije que aquí hay un fantasma, que Mariana de Austria. Yo pensé que me iba a decir, a ver, tontería. Y me dijo, sí, claro. Dije, ¿cómo que sí, claro? Lo dan por hecho, ¿no? Un lugar del patrimonio histórico fantástico, con unos fondos documentales y archivísticos fantásticos. Desde allí se gobernó Estados Unidos. El Tribunal Supremo norteamericano tiene condición de permanente hasta la muerte a imitación de nosotros. No hay más cargo hasta la muerte que el Supremo norteamericano y el Consejo de Estado español. Ellos adoptan esa condición y lo dicen a imitación del Consejo de Estado de España, que somos nosotros, el Consejo de Estado más antiguo del mundo, el órgano que recorre toda la historia de nuestro país. Y ahí estamos. Y termino
animando a los chicos y a las chicas que os dé la cosa esta de haceros juristas. Juristas de verdad, que ya sabéis que es tener dos cabezas distintas, la que tienes como jurista y la otra. Ya sabéis que un jurista es sobre todo alguien que formatea su cabeza de una manera diferente. Yo cuando daba clase me gustaba siempre coger algún primero, más los más jovencillos que llegaban. Y mis compañeros me decían, Carmen, decía, no, me gusta un primero. Y siempre decía a los más jovencillos, yo los asustaba el primer día para que luego ya estuvieran felices el segundo. Y yo les decía, imaginar por un momento que observáis un delito gravísimo, un asesinato. Y es que sois testigos del asesinato. Sabéis con claridad lo que ha ocurrido y quién ha ejecutado el gravísimo delito. Y a los 10 días eres el abogado o la abogada de oficio del asesino. ¿Estás dispuesto? ¿Tienes estómago para eso? Sí, pues ya te quedas aquí. No, piénsatelo 2 días más y se lo dices ya a tu padre y a tu madre. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, presidenta, querida Carmen, por la conferencia que nos has dado. Creo que hemos podido comprobar de primera mano algo que tú dijiste en tu toma de posesión y que yo leo textualmente cuando dijiste del Consejo de Estado: este es un órgano contrafuerte del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica. Hoy hemos tenido la oportunidad de que nos explicaras esa afirmación que hiciste en tu toma de posesión. Sé que vamos muy mal de tiempo, ¿verdad, presidenta? Dice que si hay alguna pregunta, sí, ella le gustaría atenderla. Así que, si hay alguna pregunta, algún comentario. Tenemos 2, ¿vale? Damos... Si no te importa. ¿Qué conexiones tiene con la masacre de Melilla? Porque ¿Con? La masacre de Melilla. Porque como jurista ha comentado que si presencia un asesinato debería respaldar a quien defiende. Entonces, si hay pruebas de su relación junto con Marlaska, de intentar bordear la ley de extranjería para poder devolver en caliente a menores en situación de vulnerabilidad, ¿qué papel jugaba como parte del gobierno? Igual no me has entendido bien o yo no me he explicado suficientemente. Cuando te he puesto ese ejemplo, que yo se lo comentaba mucho a mis alumnos, era para saber si tenía capacidad de saltar por encima de sus emociones y de su subjetividad para meterse en el papel, en ese caso, de la defensa del supuesto delincuente. No me habrás entendido bien. Y por lo otro, están los tribunales. Yo es que confío en los tribunales de este país, en el Estado de Derecho de este país, sin comentario alguno, que además es que no lo puedo hacer para mantener la imparcialidad del órgano en el que estoy en este momento, que de no tener esta brida te contaría algunas cosas, que no puedo. Tenemos otra palabra, ¿no? Simplemente agradecer obviamente su presencia y su participación. Nos ha gustado mucho, somos profesores de Derecho Administrativo, la cuestión sobre enfocar el principio democrático a través de la racionalidad. Yo creo que le felicito que eso llegue a los alumnos de esta casa. La pregunta va en dirección a ¿qué pasa con los informes que no son preceptivos? Si hay algún tipo de feedback o respuesta por parte del Gobierno en ese sentido, o si hay algún tipo de responsabilidad, no sé si de tipo político sobre esa respuesta, o porque yo entiendo que de alguna manera cuando se ha escuchado ya no se puede ignorar el consejo, ¿no? Aunque uno no esté obligado a cumplirlo, pero por lo menos se puede ignorar, no lo sé, por ahí. Sí, a ver, es la bendita naturaleza de lo humano, ¿no?
A veces al derecho le exigimos algunas perfecciones y algunos rigores que el derecho no puede tener. Yo participo de la idea de que el derecho es la gran artesanía humana que permite justamente un orden de convivencia, pero perfecciones ninguna. Yo estoy en contra de que un órgano técnico, más allá de lo que llamamos observaciones de legalidad, que son de canon, se enbride un gobierno que se ha jugado la mayoría de las urnas. El pueblo es soberano. Esto es lo primero que hay que entender. Todos los poderes emanan del pueblo español, todos y todos les rinden cuentas. Solo faltaría que nos saltáramos al pueblo español un grupo de técnicos y le dijéramos a la mayoría lo que tiene que hacer como se nos antoje. En lo secundario. En lo secundario. Por eso está reglamentariamente muy bien organizado. Hay informes que tienen que ser preceptivos, otros voluntarios, y dentro de los preceptivos, unos vinculantes y otros no. ¿Por qué? Pues porque ahí está la horquilla humana, democrática, respetuosa, de quien tiene la mayoría de las urnas. Nada más y nada menos que la mayoría de las urnas. Y tú no puedes entrar ahí. Por eso no se dictaminan las proposiciones de ley. Por esa misma razón que a mí me parece ajustadísima a la idea democrática. ¿Quién es un órgano técnico para decirle a los grupos parlamentarios, que son la formación directa del voto soberano? No haga usted esto, hágalo usted como se lo digo, o de esta manera. No, no. Tú haz lo que considere, que ya te dirá en su momento, particularmente el Tribunal Constitucional, que es el que está encargado de ese control. Digamos que le controlas al gobierno los proyectos, porque al fin y al cabo el gobierno es solo la mayoría, pero no la unanimidad de la representación directa del pueblo soberano, que es así que la tiene la Cámara. La Cámara en su conjunto cuando vota, pero también la Cámara en la iniciativa legislativa de los grupos que con arreglo al reglamento de la Cámara pueden iniciar una proposición de ley. Por eso el Consejo no dictamina ahí. Solo faltaría que nos metiéramos en el circuito político, bastante complejo el circuito político que requiere la mayoría, la confianza para poder gobernar, para poder formar gobierno. Por eso no entramos ahí. Entonces, eso juega en una horquilla que a mí me parece que está bien planteada. Yo lo he vivido en todas las formas posibles. A veces lo digo en público con sorna, porque me gusta mucho la ironía. Yo he llevado dictámenes a hacer prácticas para mis alumnos, he pedido dictámenes en algunas cosas que las 4 sentencias del Tribunal Constitucional le permitían incluso a las comunidades autónomas que tienen consultivo pedirlas como miembros del gobierno autonómico. He pedido yo dictámenes para mi ministerio como ministra de Cultura en el gobierno de Zapatero y he pedido dictámenes para todos los ministerios y he coordinado los dictámenes cuando han llegado. Solo me quedaba hacer dictámenes. Y como me gusta mucho reírme y fregar el Consejo de Estado, ya solo me quedaba eso, porque ya por lo demás me lo había visto todo en todos los registros. Y aquí es donde acabo entendiendo que está bien pensado. Que la práctica a veces no es fina, pero que está bien pensado. Por estas razones de orden democrático y constitucional, que por eso la intervención que he hecho aquí le había puesto ese título. ¿Qué es lo que sí te quiero añadir por el interés que tiene en el asunto, que eres administrativista, ¿no? Sí tiene interés 2 cosas. Primero, que la fórmula no se la salte nadie. Si es de acuerdo con el Consejo de Estado, hay que ponerlo, para que el lector sepa que aquello está conformado con el dictamen que el Consejo ha emitido. Y si es oído, también, para que tengamos claro que el Consejo ha sido oído, pero no se ha seguido. Yo he hecho todo en la gama posible. Yo he tenido leyes que he oído al Consejo y he dicho, no es vinculante para mí, me parece muy bien, pero yo quiero tirar por aquí. Y a mí no me embrida un órgano técnico, si no es vinculante. Porque el día que es vinculante te embrida el órgano técnico y te embrida antes de que tú inicies el camino del debate con los demás, que ya es mucho embridar. Porque que te embride el apoyo que necesitas en el procedimiento parlamentario de elaboración de las leyes para poderlas sacar adelante, ya con eso vas que corta. Pero que ya me embride de entrada el órgano consultivo,
pues ya me parece que es una garantía muy interesante y muy necesaria. Y luego, una fórmula que voy compartiendo con los consultivos autonómicos, que los estoy visitando a todos, ayer visité el de Valencia, es que a veces hay gente que se le ocurre no poner fórmula ninguna, y yo reacciono frente a eso. No, hay que utilizar la fórmula para claridad de lo que aquí esté ocurriendo. Y último, nosotros nos esforzamos mucho en verificar el de acuerdo. Verificarlo. Porque si es vinculante y el acuerdo, vamos a ver de verdad. Porque, en fin, las cosas son como son y nadie está exento del thrillerismo humano también, ¿no? El de acuerdo, pero el acuerdo no es de acuerdo. Es que hay dos observaciones y una de ellas muy importante que no está. Luego esto no es de acuerdo. Y eso yo creo que hay que controlarlo. Hay que controlarlo para cumplir bien la función, por respeto mutuo entre la función consultiva y la autoridad consultante, de ida y vuelta, el respeto mutuo de ida y vuelta, porque eso también es muy importante. Y porque es muy importante preservar la doctrina legal en la que nosotros nos vamos colocando, que es una de las fórmulas de doctrina más importantes que tiene este país. Lo sabemos y la cuidamos y nos esforzamos, y cuando la estamos girando por alguna razón nos pertrechamos hasta arriba de saber que pisamos sobre seguro. Ahora estamos girando doctrina sobre una cosa muy importante, la responsabilidad patrimonial del Estado, el principio de indemnidad. Estamos girando ahí ahora mismo. Y estamos girando con cuidado. Pero estamos ahí girando. Entonces vamos a ser muy vigilantes en este giro, por ejemplo, del de acuerdo dónde está. Pues ahí es donde yo considero, al hilo de tu pregunta, que hay que fajarse. Pero no en el otro lado, porque en el otro lado yo creo que es meter la tecnocracia por la puerta falsa. Por el otro lado. O sea, se han fajado los diputados y las diputadas a pulmón delante de los ciudadanos, se ha fajado quien sea para tener la confianza de la Cámara, y es que es cortocircuitar mucho el principio democrático, a mi juicio. Yo creo que por eso el Consejo de Estado está en una buena posición reglamentaria ahí. Estoy segura que habrían más preguntas, pero me temo que tenemos que dejarlo así. Muchísimas gracias, presidenta, querida Carmen. Gracias por tus palabras y aquí tienes y tendrás siempre tu casa. Muchas gracias.